Muy bien. Como ustedes pueden ver, es una especie de pantano, una especie de marisma, una especie de ciénega. Y es aquí donde se desarrolla la primera cultura mesoamericana, que le han bautizado con el nombre de San Lorenzo, que se encuentra entre dos grandes ríos y todo el panorama es un lugar muy fértil. Todo el panorama está regado por lagunas, lagos, ríos, arroyos. Es una cantidad impresionante de agua que hay y esto permitió que los antiguos pobladores de México desarrollaran una civilización. Acuérdense del paso, una cosa es ser una cultura, todos, todos los grupos humanos tienen una cultura porque tienen costumbres, tienen tradiciones que les van heredando a sus descendientes. La diferencia de la civilización es que además de que tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen una organización, tienen un orden social. Y esto es lo que surge aquí en esta zona del Antiguo México. La primera ciudad mesoamericana. Está el Golfo de México, en esta zona. Aquí está el río Coatzacoalcos y muy cerca de esta región, entre el sur de Veracruz y el noreste del actual estado de Tabasco, se desarrolló la cultura de San Lorenzo. Ahora, ya pueden escribir. San Lorenzo, cuna de la civilización mesoamericana. ¿Cómo es, profe? San Lorenzo, cuna de la civilización mesoamericana. Primera capital tolteca, para un coma. Primera capital tolteca. Fundada hacia el 1800 antes de Cristo. Punto y aparte. Proto ciudad, así como suena Proto y seguida de ciudad, proto ciudad, Proto de ciudad. ajá, pueden poner John o pueden ponerlo juntito, proto ciudad. ¿Qué servirá? ¿Cómo, profe? ¿Qué servirá? Con acento en la A, que servirá de modelo
Como es, se me está trabando. Para las demás, Bien, esta es otra tarea, vamos a la última tarea. culturas, apague su micrófono, Mauricio. Culturas y civilizaciones mesoamericana. Punto y aparte, 3 últimas ideas. Orden político religioso. Punto y aparte. Orden urbano. Punto y aparte. Y el último, orden sociocultural. Sí. ¿Qué, profe? Se me trabó. Orden sociocultural. De todos modos, puedes ver el video. Muy bien. Ya lo que sigue no lo tienen que copiar, lo que ya la información que les proporcioné es lo que van a subir en la tarea de Classroom. Profe, hay una tarea que dice de no sé qué. Esto vamos a ponernos. Lo que les dicté ahora es lo que van a subir. Continuamos con la clase, nada más vemos de modo panorámico lo que es San Lorenzo y pasamos ya al tema que vamos a abrir, que es los reinos indígenas en la víspera de la conquista. Y hacemos el enlace del por qué la importancia de San Lorenzo. Su modo de vivienda, se le conoce como San Lorenzo Tenochtitlan, porque tiene ciertas características como la Gran Tenochtitlan. Están en un lugar lacustre, en un lugar inundado, pero supieron los sanlorencinos o los olmecas de San Lorenzo hacer islas dentro de todo esta zona inundada. Aprovecharon los recursos acuíferos donde se secaba el agua, era muy fértil y sembraron y produjeron mucho chile, calabaza, elote, aprovecharon las técnicas, el exceso de recursos marinos como son los peces, por supuesto habían peje lagartos, muchísimo peje lagarto, que ellos aprendieron a cosechar, es decir, a cazar y a esta técnica, si ustedes van todavía, lo van a ver cuando ustedes viajan para esa zona de Tabasco, Chiapas, Veracruz, van a ver los peces que les ponen a secar, los tienen empalados y le tienen puestos sal y los ponen al sol para secar. Es una técnica prehispánica que hasta hoy en día se tiene. El tipo de caza, como lo van realizando, usan el carrizo, que son una especie
de zacate o junco que crece al lado de los lugares con mucha agua, y barro para cubrir y palmas de guano para techar su casa. Así era en la casa de San Lorenzo. Y los que estaban más pegados a la zona de los Altos, donde empieza la Sierra Madre, ellos utilizaron más las maderas. Hay muchos pinos por esa zona y utilizaron la madera de pino para poder construir sus casas de madera, para protegerse del clima todavía más frío. En la zona que estamos viendo era mucho más cálido, mucho más caluroso. El, la sensación de calor que se siente en esa zona es mucho mayor algunas veces que la que sentimos aquí en Yucatán. La ciudad de Villahermosa, la ciudad de Coatzacoalcos, son ciudades muy calurosas en cierto momento por la cantidad de humedad que hay en el ambiente. No es cierto, profe, yo estaba en Coatzacoalcos en la noche, ya hace harto frío. Uh-huh. Ahí está, mire, en tiempos de lluvia, cuando hay demasiada agua en esa zona, así se ve. Un amigo que puede hacer su servicio social en esta zona de zootecnista, estaba estudiando para veterinario, dicen que de los 2 meses que estuvo allá en Tabasco, solamente 2 días fueron a los ranchos y pudieron entrar a ver a los animales allá, porque así está. Es un lodazal que da mucho trabajo andar, y la gente de estos lugares se mueve por medio de cayucos, que creo que sí los conocen, que son una especie de canoa, de barquitas que se deslizan adecuadamente sobre este terreno pantanoso. No necesita tanta profundidad para poder deslizarse sobre el agua y comunicarse de un islote a otro. Las casas de las personas están en estas partes secas, y los animales muchas veces por necesidad tienen que entrar en estos lodazales a alimentarse hoy en día, hablando del ganado vacuno. La cosmovisión es muy similar al de los mayas. De hecho, es probable que los mayas se hayan copiado. Existe un gran monstruo, un ser totémico, una especie de animal prehistórico sobre el cual está construido el universo y el mundo, y dependiendo de sus estados de ánimo o dependiendo de sus movimientos va a ser lo que sucede en la Tierra. Terremotos, quietud, lluvia, calor, todo depende de este gran monstruo cósmico. Era la visión que tenían los olmecas. Y un gran culto hacia el jaguar. Los rasgos felinos que tienen en sus esculturas de piedra que se han encontrado es una admiración hacia el jaguar que vivía o que vive en esas zonas pantanosas, un gran cazador del tapir o la onza, como se le conoce, y animales como el venado cola blanca y el venado pequeñito que aquí en Yucatán conocemos como yuc. Abundaba en esa zona el pecari, que conocemos como jabalí, abundaba también en esas zonas, y ellos al mirar cómo este animal, el jaguar, era el rey de todo ese pantano, imitan sus características para la caza y para el control territorial, así como son los jaguares, vienen a imitar esta cultura olmeca de San Lorenzo. En su momento de mayor plenitud llegó a tener hasta 10,000 habitantes, la ciudad más grande o el centro poblacional más grande en este periodo de 1400 a 1000 antes de nuestra era o antes de Cristo. En este periodo es cuando adquiere un gran desarrollo urbano toda esa región, y creen los investigadores que San Lorenzo vino en decadencia por una sequía muy fuerte que asoló la región, y ya no había alimento suficiente para toda la población, 10,000 pobladores, y se fueron moviendo hacia la venta y posteriormente hacia Tres Zapotes. Y en el año 800
después de Cristo, otra civilización que no se tiene conocimiento ni de su modo de hablar o el idioma, ni a qué grupo étnico perteneció, no se sabe si son choles, si son chontales, si son tzotziles, si son papalucas, no saben exactamente qué grupo se asentó sobre la zona de San Lorenzo, pero antes de la llegada de los españoles, en el 1100, 1200, abandonaron nuevamente la ciudad. Puede ser que existan ciclos, después de 400, 500 años que fructifica esta tierra, llega un momento de que la tierra se vuelve infértil o periodos de sequía prolongados, lo que produce que la gente abandone ese lugar nuevamente. Pues lo que viven en esa región, pues ya sabrán si se va a repetir o ha sido repetitivo después de 500, 600 años, existe esas condiciones que llevan al colapso o al abandono de las regiones habitadas. Lo que les comentaba, ¿por qué unirlo a esto? Muy bien. Ahora sí, empiezan a copiar de nuevo. Este sería para cerrar el mes de marzo. Los reinos indígenas en víspera de la conquista española. Para ti que te encanta historia, ¿qué ciudad es esta que aparece en el mapa? Ahora Tenochtitlán. La Gran Tenochtitlan. Fíjate cómo lo tiene pintado. Si te alcanzan a verlo, cómo lo tiene pintado Hernán Cortés. Es que uno es el lago que ya no existe y el otro es un laguito que todavía existe, pero está muy verde. Ese Pero, lago está muy cerca del aeropuerto. ajá, Ya miren, está bien chiquito. acuérdense que los mesoamericanos generalmente se dirigen por las cuestiones cardinales, norte, sur, este y oeste. Si ustedes pueden ver las entradas o las tres entradas, cuatro entradas tiene, pero tres entradas son las principales y están dirigidos hacia los puntos cardinales. Y hay un punto donde están las barcazas y las chinampas que no va hacia tierra, como que desemboca hacia la zona de Chinampas, pero también es una calzada. Esta cuestión de las avenidas va a ser muy importante para la cultura mesoamericana, el hacer trazos rectos, a especie de grandes calles o grandes calzadas donde cruzaba la gente con gran facilidad, gran cantidad de gente. De Tenochtitlan se dice que llegó a tener hasta 150,000 habitantes en su periodo de mayor auge. Pero fíjense cómo lo construye Hernán Cortés. Una torre aquí, un castillo para acá, otro castillo para acá, otra torre para acá, más torres acá, unas especies de almenas. La visión que él tenía acerca de su mundo lo traslada al mundo prehispánico. Los colores que él usa, terracota en la parte de arriba y color crema en la parte de abajo, habla de su cosmovisión de este hombre. No es tal cual, pero nos da una idea de cómo era la ciudad prehispánica de Tenochtitlan. Es el modo de cómo lo percibió y esto lo vamos a desarrollar más en el siguiente trimestre. Amairani, ¿qué es esto que aparece acá? ¿Alcanza a verlo? ¿Qué cree que es? ¿Dónde, maestro? Esto que estoy señalando con el cursor. Dice Punta de Cuba, Yucatán, Santo... ¿Qué? Déjame ver en mi libro. Santo Antón, Xive de Cachim, Río de Palma, de la Palma, Río de las Botas. ¿Qué es esta parte? Esto es un mapa, pero ¿qué parte es esto que aparece acá? Él quería indicarle allá en España que existe una gran ciudad
que está tierra adentro, que la dibuja de este lado, y entonces, ¿esto qué es? Es como una pequeña representación de la manera en la que él veía cómo podría ser la vista desde arriba, pero tiene más importancia la gran ciudad de Tenochtitlan que esas. Entonces, por eso creo que los divide y son unas ciudades las Y cuales está y este representado. mar, ¿cómo se llama? Si aquí está Yucatán, y además es una isla, no sé cómo lo hizo él, pero dice que entras por acá del Carmen y sales a la bahía del Espíritu Santo por Chetumal, en su visión de él. Y acá aparece Cuba y esto es la Florida. ¿Y esto qué viene siendo todo este mar? Están tornados en geografía, niño. El Golfo de México. Muy bien, el Golfo de México. Vean, Yo ya no veo geografía, profe. vieron geografía con el maestro Gaspar, les voy a acusar. Cada rato les marcaba Ya se me mapas. olvidó. Uh, Ya se me olvidó. Vienes del Mar Caribe. Aquí sería el Caribe, el Mar Caribe, y esto sería el Golfo que posteriormente se va a llamar Golfo de México. Todavía no tenían nombres como lo conocemos actualmente. Es la primera visión que tiene Hernán Cortés, que le quiere comunicar a los reinos de España para que los sigan manteniendo. Hernán Cortés pide permiso para conquistar esta zona, desprecia Yucatán porque realmente no encontraron oro, y en esta zona se encuentra con doña Marina, doña Malinche, que le platica de una gran ciudad. Por lo tanto sube hasta esta zona del Tajín de Veracruz y va llegando, se queda con los tlaxcaltecas, hace amistad con ellos y deciden ir a conquistar esta gran ciudad, como veremos en este tema. Profe, ¿no que llegaron a Veracruz con los jarochos? Sí, llegaron. Ahí están los popolucas por el Tajín. Y después fueron a Tlaxcala, que está más en la zona de Hidalgo. A ver, aprendizaje esperado de esta sesión. Mauricio, léamelo. Bueno, no, bueno, sí, ya está bien, Mauricio. Ya, profe. Muy bien, lea. Aprendizaje esperado. Identificar algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, reconocer la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión, reflexionar sobre las diferentes culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. Muy bien. Pretendemos tres aspectos. Uno, identificar qué culturas estaban vigentes cuando llegaron los españoles. Ya les dije que Palenque ya no estaba, ya la habían abandonado, Teotihuacán ya la habían abandonado, Tula ya la habían abandonado, Chichén Itzá ya estaba abandonada, Uxmal ya estaba abandonada. Entonces, ¿dónde estaban los mayas? ¿Dónde estaban los popolucas? Ya habían abandonado la zona del Tajín. Donde estaban, Monte Albán ya había sido también abandonado, donde estaban los Emigraron, casi zapotecas. toda la mayoría migró con los incas. Nada más los que no habían desaparecido estaban los purépechas, que mañana algunos me van a exponer. Purépechas Tarasco todavía estaban los aztecas y estaban otros grupos culturales, Huicholes, los los huastecos, huicholes, los totonacos, otomí, eh, totonacos. los totonacos, exactamente. La cultura mogallón ya desapareció, Paquimé ya desapareció, Había una que pero estaba arriba de Jalisco, profe, que no sé cuál era, pero sé que había una. están los yaquis, los teris en esa zona, que ya me mandaron información sobre ellos, que ellos sí están vigentes, y lo vamos a ver durante la expansión de la conquista española, cómo van surgiendo estos grupos eh, de la cultura del México antiguo, que entran en contacto con los españoles conquistadores. Es muy interesante
lo que plantea, ese es el primer punto, ¿qué culturas existían? Lo otro es cómo política, religión y guerra estaban entremezclados y cómo a través de la guerra y la religión había un control social y había un control de territorios que le permitía a los grupos hegemónicos o los más fuertes dominar a el resto de la población, y esto fue un punto a favor de los españoles hacia la cultura azteca. Además, como veremos, la cuestión de las enfermedades nuevas que traen los españoles a América van a diezmar terriblemente a la población en edad reproductiva y de defensa de la gran ciudad de Tenochtitlan y pierden terriblemente. Y por último, establecer las diferencias culturales. Estas diferencias culturales que hay entre los españoles y los indígenas, solamente entre los indígenas existen diferencias culturales. No es lo mismo ser zapoteca, ser nahua, no es lo mismo ser nahua, ser maya, no es lo mismo ser maya, ser zapoteca, o totonaca, o popolaca, o tlaxcalteca, o mije. Todos ellos tienen una identidad, como han visto con el maestro Gaspar, una identidad que los hace únicos. Sumado a esto, al ver a gente completamente extraña, que no habían tenido contacto con ellos, que tienen una cosmovisión completamente diferente. ¿Por qué es importante San Lorenzo? Porque desde San Lorenzo se establecen una organización social, una organización de las ciudades que se va reproduciendo. Cuando llegan los españoles en 1400 creo que 96 llegan aquí en la zona continental, y en 1502 ya empiezan a hacer sus conquistas, y en 1521 cae la Ciudad de México. En este periodo tan breve de tiempo, los cambios que va suscitando, la percepción de las ciudades, el modo de cómo los españoles miran las ciudades era completamente diferente, y conforme van ganando, van haciendo un trazo a la usanza española. Desde aquí, desde el mapa. Ellos, siempre los que ganan o siempre los que dominan van a contar su historia. Y esto lo vamos a repetir en la clase de historia. Vamos a tratar de buscar la historia no contada, lo que no se ha dicho de lo que le sucedió a los indígenas, o la versión de los indígenas, junto con la versión de los españoles, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¿Sale? Eso va a ser mi intención en este capítulo. Esa va a ser mi intención para con ustedes, que vayan reflexionando sobre lo que contaron los españoles acerca de la conquista, lo que contaron los indígenas acerca de la conquista, y que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Que no les digan que fue bueno, que fue malo, que fue esto, que fue lo otro, sino que ustedes tengan una disposición crítica hacia esta parte de la historia de México que casi no está visto. Así como me mencionó a Mayrani, y les va a pasar a algunos de ustedes, hay culturas o grupos culturales que fueron parte de la historia de México antiguo que no se nos enseña, que no se nos mostraba. Hoy en día, pues ya se trata de que se tenga más contacto con esos grupos culturales, que conozcamos cuál es la riqueza o legado que nos dejaron a nosotros los que vivimos actualmente en el territorio mexicano. Por mi parte es todo. ¿Alguna duda? Nada. Nos vemos el día de mañana, 10:30 en punto. Bueno, profe, que se cuide. Cuídense ustedes, espero sus tareas, no lo dejen a última hora, se satura la plataforma.